Bienvenidos a esta tercera entrega del seminario de entrenamiento ProtaStructure 2025. El día de hoy estaremos hablando de cargado y revisiones de modelo, opciones que tenemos integradas dentro del programa que van a permitir al usuario cargar de manera muy dinámica cualquier proyecto y también hacer unas revisiones que permiten al diseñador, la persona responsable o al revisor garantizar que se han tomado las medidas necesarias para que el proyecto quede como debería quedar. Entonces, eh, presentadores, estamos Víctor y yo, que hoy nos va a estar acompañando Víctor. Tiene unos temas personales, entonces estaría a cargo directamente. Así que a las preguntas que nos escriban en el chat, como tal vez no voy a tener la posibilidad de estar leyendo para responder, de pronto levantan la mano y hacemos también de pronto un poco más interactivo el ejercicio. Se pregunta, si la pregunta es respuesta es muy larga, pues lo diremos que lo vamos más adelante como para que nos alcance el tiempo perfecto. Bueno, entonces, en los temas que vamos a cubrir el día de hoy, tenemos entonces, vamos a hablar de la generación de las combinaciones de carga o del generador de combinaciones de carga, ¿sí? Vamos a tener también, vamos a hablar de cómo se crean casos de carga personalizadas, de las librerías de carga, editar cargas de piso y editar cargas de elemento. También vamos a analizar la forma como en el programa se ingresan las cargas sísmicas, las cargas de viento, las cargas nocionales o estas que emulan las imperfecciones en estructuras, presión lateral de suelos. Después, el análisis o las posibilidades que tenemos para la descomposición de cargas por elementos finitos, ¿sí? Y definición de patrones de carga, cargas de temperatura y cargas de nieve, verificaciones en el modelo, reetiquetados y herramientas para verificación. Todo el tema de control visual. O sea, si ven, son bastantes temas. Entonces, sin más preámbulo, y como inicio vamos a hacer un recorderis de los temas de modelación. Entonces, aquí vamos a ver este pequeño video donde nos lleva en el contexto de cómo es que hicimos la vez pasada nuestro modelillo. Entonces, este es el que vamos a trabajar, un modelo completo para poder hacer la aplicación de cargas. Entonces ya saben que para arrancar un proyecto nuevo, llamamos un proyecto nuevo, le colocamos un nombre que no tenga espacios, seleccionamos una plantilla y ya estando allí, lo primero que tenemos que hacer es definir la grilla. Entonces aquí vamos a utilizar el generador ortogonal. Mire que ahí está el ángulo que de pronto les decía anteriormente, donde usted puede hacer la grilla. Entonces aquí vamos a definir una condición de separaciones en una de las direcciones, donde vamos a colocar una separación primero de 5.000, después una de 3.000, después volvemos a una de 5.000 y en la otra dirección vamos a colocar 3 de 5.000. Entonces directamente ahí ya nos queda creada la grilla. Paso seguido, vamos a hacer la inserción de las columnas. Entonces se nos abre el cuadro de diálogo de la columna, pues, verificamos las dimensiones de lo que vamos a asignar. Entonces, si es 400 por 400, está bien. Hacemos un drag, reconoce todas las intersecciones de columna y rápidamente vamos haciendo la modelación. Entonces, ya tenemos columnas creadas. Ahora vamos a falta una de ellas. Acuérdense que cuando tocamos alguna columna directamente nos abre las propiedades de las columnas o podemos entrar después de seleccionar que nos cambie la geometría. Ahora vamos a hacer las inserciones de muros. Recuerden que podemos controlar las secciones del ancho del elemento y la intersección a inicio y fin. Entonces, eh, digamos que ahí no pudimos leer directamente bien el punto inicio y fin, entonces vamos y lo hacemos uno a uno, de tal manera que podamos garantizar el empate. Ahora seguiremos creando las vigas. Entonces, igual, controlamos la sección, el ancho,
altura. Pero que también estuvimos explorando la posibilidad de manejar excentricidades para los elementos. Aquí, de manera muy rápida, hacemos la inserción de elementos. Aquí hay unos que me dicen, no, yo tengo una pantalla, así que aquí no puedo tener viga. Y estas son opciones que tenemos activadas cuando al programa le decimos que nos verifique. Y es que nos está diciendo, pues ya tengo un muro acá, no puedo tener una viga. Si nosotros quisiéramos, porque a veces es tradición en esta región del mundo que uno tenga la viga más ancha que el muro, pues debemos activar unas opciones en el programa para que nos deje tener este tipo de condiciones. Y aquí entonces metemos una viga curva, donde definimos el radio, hundiendo F2, nos deja meter al menú donde podemos ingresar de la manera manual el valor específico que estemos necesitando para alguna de las medidas. Entonces esto, esa manera de recorte y biografía. Entonces ahora eh, vemos en el paso siguiente cómo poder replicar. Entonces a este vamos a colocarle dos niveles. Como con las operaciones de piso le puedo decir al programa, oiga, créeme nuevos pisos, ¿sí? Y como por ejemplo a partir de la información que tenga en un piso específico, replicarla para el otro. Entonces en este caso vemos que solo tenemos un piso, ¿cierto? Y las posibilidades de visualizar directamente de manera inteligente las posiciones de una y otra de otro piso. Y así tenemos este modelito básico, ¿cierto? O sea, con esto simplemente un abrebocas como para podernos poner en contexto y pegarnos de donde veníamos de la clase pasada, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar de el generador de cargas, ¿cierto? Entonces, este es el generador de cargas. Por lo general, cuando estamos viendo el modelo computacional, y para esto voy a traer acá la ventana de Prota y vamos a traer aquí un modelito. Vamos un modelo, este que muy seguramente todos lo tienen, ¿sí? Cuando abran el proyecto o cuando lo han instalado, esta versión es uno que tienen instalado. Entonces el Complete R8 está abriendo. Listo. Entonces, este es el modelo en el que vamos a estar aplicando cargas, jugando, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces ahora vamos a mirar este modelo y vamos a pensar en los casos de carga. Cuando abrimos nosotros este caso de carga, aquí están las combinaciones creadas y así las vamos a ver. Ahorita discutiremos bien qué es lo que podemos ver de esto. Pero por lo general en un proyecto nuevo todo esto está vacío. Entonces lo que tenemos que hacer inicialmente es abrir el generador de cargas. Y este generador de cargas nos abre esta ventana de diálogo, que es la que vamos a discutir a continuación. Esa ventana de diálogo tiene diferentes elementos. Primero tenemos esta que nos permite indicarle al programa si queremos utilizar con secciones fisuradas o no. Para los que están desde Colombia, pues saben que este tema de las secciones fisuradas siempre ha sido un tema como de conversación, porque casi en todos los códigos del mundo, eh, la sección fisurada es como se debería trabajar. Sin embargo, con las restricciones que tenemos nosotros normativas en cuanto a desplazamiento, a veces se ponen a jugar con secciones fisuradas y nunca le va a dar derivas. Entonces aquí nos acostumbramos a que esto es un elemento que no usamos y muchos desconocen. Pero el programa, digamos que teniendo en cuenta la amplitud que tiene de aplicaciones de normas mundiales, pues tiene la posibilidad de utilizar o indicar cargas fisuradas. Sin embargo, si no las pongo, pues no va a considerar nada de cargas fisuradas. También nos permite decir si vamos a crear combinaciones de carga también para acero, o si solo es de concreto, pues entonces solo combinaciones de concreto. Aquí aparecen los controles para la inclusión o no de las cargas nocionales. Y estas cargas nocionales son aquellas que nos van a permitir hacer las emulaciones de las imperfecciones que son obligatorias y que deben ser incluidas cuando estamos hablando de temas de estructuras metálicas.
Luego por aquí tenemos la activación carga viva y carga muerta. En realidad, dice que habilitar casos de carga viva y carga muerta, sin embargo, estos siempre estarán activos. No hay posibilidad de no activarlos. Porque en este caso, teniendo en cuenta el objetivo como tal del programa, que es cubrir estructuras que están cubiertas dentro del tema de los códigos de construcción, carga viva y carga muerta, pues es unas cargas que siempre estarán. Acá, si decidimos que las cargas nocionales se les tenga que aplicar a las combinaciones de carga vertical. Y otra cosa importante que de pronto no dije acá, y es que cuando queremos hacer las imperfecciones geométricas, puedo decir que utilicen los mismos casos de carga de las combinaciones, o puedo, por un lado, definir unos casos de carga específicas o factores para la carga viva y carga muerta, y también decidir si esas cargas ficticias se van a aplicar para las combinaciones de acero, para las de concreto o para ambas. ¿Sí? Todo esto, manejo de las cargas nocionales, fue una mejora en la versión 2025. Antes tocaba hacer un pequeño truquito para que funcionara el tema de las cargas nocionales, pero ya digamos que ha sido incorporado de manera plena en combinaciones de carga y ya como tal en las condiciones de diseño. Bueno, después tenemos por acá los coeficientes. Por lo general, cuando cargamos una plantilla, él directamente nos va a colocar acá los valores que la norma prescribe como factores de favorables y desfavorables para las condiciones de combinaciones de carga. Entonces ya en este caso, si cargáramos, no sé, código peruano, pues aquí vendría a 1.4, ¿sí? Pero bueno, entonces estos también se podían editar si es necesario. Después tenemos esto, patrones de carga viva. Esto es un poco exótico para los que estamos en esta parte del mundo, sin embargo, desde el punto de vista de ingeniería, resulta bastante potente. Y es la posibilidad de decirle al programa que no toda la estructura está cargada con carga viva al mismo tiempo, ¿sí? Para los códigos de esta parte del mundo, se le coloca carga viva, y si es un apartamento o una habitacional, entonces usted le pone una carga de 180 kilos, 1.8 kilonewton, y usted lo pone a todas las áreas sin pensar si el apartamento está ocupado, si no está ocupado, lo que sea, siempre piensa que está ocupado. Pero en otros códigos le piden evaluar la veracidad o la posibilidad de que la placa no esté ocupada toda al mismo tiempo. Entonces, con estos patrones de carga viva, lo que hace es decirle o crearle combinaciones adicionales a la carga viva. Entonces, ¿cómo leemos? Por ejemplo, este, igual, raya al piso, igual, raya al piso, lo que significa es, el primer vano lo voy a cargar, el segundo no, el tercero lo cargo, el cuarto no. Y así se va distribuyendo en las direcciones que se le indiquen al programa para el que él vaya cargando y descargando. Entonces, el siguiente, este, pues, ¿cómo se leería? Cárgueme los dos primeros y el tercero no me lo cargue. Y así se va. Y entonces se leería, no me cargue el primero, cárgueme el segundo, no me cargue el tercero, cárgueme el cuarto vano. Y él así va creando combinaciones, jugando con la posibilidad de la aleatoriedad de distribución de cargas dentro de una losa. Crea muchísimas combinaciones de carga, porque cada patrón de estos, pues se tiene que combinar luego con las cargas muertas y los sismos y demás, ¿cierto? Entonces genera muchísimas combinaciones, pero para algunas normativas donde esto es obligatorio, pues es la posibilidad y la velocidad con la que se puede crear de forma precisa estas combinaciones. Bueno, por aquí, entonces, la posibilidad de activar otros casos de carga, como los casos de carga de viva de cubierta, o los casos de carga de granizo o nieve, ¿sí? O casos de carga de emposamiento o lluvia. Entonces, si yo la chuleo, van a aparecer como un caso de carga, y cuando haga la combinación, pues va a crear combinaciones específicas con cada uno de estos elementos. Después acá tenemos los casos de carga para etapas constructivas, que resultan útiles y son necesarias cuando estamos hablando de edificaciones en altura. En las edificaciones en altura, pues digamos que cada 15 días se está levantando una nueva losa. Entonces, el concreto que está por debajo
pues es un concreto que no ha alcanzado la plena madurez y por lo tanto pues va a asumir acortamientos específicos en función de qué tan maduro es su o qué tan desarrollado es su módulo de elasticidad. Entonces aquí lo único que hay que hacer, él ya entiende que es por pisos el programa. Entonces lo que toca definir es simplemente el tiempo que hay entre un piso y otro piso en cuanto a tiempos de vaciado, para que él internamente evalúe a partir de unas formulaciones específicas las variaciones al módulo de elasticidad y con eso puede ir haciendo el cálculo de todos sus acortamientos y hacer pues como todo el tema de análisis de etapa constructiva. Y finalmente, la inclusión de cargas térmicas. Esto con lo que tiene que ver cargas verticales. Ahora cuando hablamos de cargas horizontales, pues el menú tiene diferentes opciones. Las de arriba pues son las mismas que ya vimos, ¿cierto? Pero ahora cuando hablamos la posibilidad de activar o no carga sísmica, a veces tenemos una estructura que no va a ser sometida a fuerza sísmica, entonces simplemente desactivar, desactivar de allí desactivar de allí el, la opción de carga sísmica, pues va a hacer que no tengamos carga sísmica. Ahora, aquí podemos seleccionar si lo que vamos a hacer es un ejercicio de fuerza oriental equivalente o un ejercicio eh, de análisis modal espectral. ¿Sí? Luego acá tenemos los casos de carga que se van a crear para las combinaciones de sismo. Por lo general, van a variar en función de la norma que se tenga activada. En este caso específico, están creados con la NSR10, entonces él de entrada le dice que va a crear casos de carga con 1,2 muerta, viva y sismo, y .9 sismo. También la posibilidad de hacer o traer combinaciones de carga que tengan los efectos ortogonales, ¿sí? Después, decir que tengan las combinaciones, las posibilidades de simetrías, y entonces es lo que le estamos diciendo es que le aplique signos de más y menos en las diferentes direcciones para que esa fuerza sísmica pues barra todos los cuadrantes de la edificación y pues cubra todas las posibilidades en cuanto a efectos. Y si queremos eh, incluir el tema del sismo vertical, antes se activaba como una fracción del horizontal, ahora tenemos la posibilidad de poder escoger o un enfoque estático aproximado o un análisis modal espectral vertical, donde el programa va a hacer el análisis con la masa y las rigideces verticales, va a calcular los modos de vibración verticales, los va a llevar al espectro, va a tomar los valores y los va a llevar como un caso de carga adicional que le va a sumar a las fuerzas sísmicas. Así que si tenemos estructuras de grandes luces o grandes voladizos, pues va a ser la forma correcta de poder capturar el efecto del sismo vertical y poderlo incluir en todo el tema de diseño. Lo mismo las cargas nacionales, activamos o no la inclusión de las cargas nacionales, cargas de viento, ¿sí? Y el esfuerzo del suelo. Cada vez que chuleamos en estos botones, pues entonces van a aparecer los casos de carga, las combinaciones específicas, o no, el caso de carga específico que se crea al decir que vamos a tener cargas de viento. Y lo mismo cuando vamos a tener cargas de suelo. Entonces ahora vamos a mirar, creemos un poquito y juguemos con este modelo cuando estábamos trabajando, ¿cierto? Entonces, volvemos acá, ¿dónde lo encontramos? En cargas, casos de carga y combinaciones de carga. Así se va a ver cuando está creado, ¿cierto? Y varias cosas que debemos resaltar. Nuestra nueva versión nos crea de manera separada las combinaciones de diseño, ¿sí? Y las combinaciones de servicio. ¿Cómo las identificamos? ULS para Ultimate Limit State, así que son cargas mayoradas para concreto, RC, ¿cierto? También tenemos las cargas de diseño o estado último, estado límite para cero. Y para el service, o sea, cargas de servicio, pues aquí veo como la carga de servicio simplemente es viva más muerta. Ahora, puedo crear
los casos de carga que yo considere necesarios. ¿Y cómo los creo? Pues simplemente agregamos el caso de carga. Y cuando me entro aquí al caso de carga, pues me salen todas las combinaciones o todos los casos de carga que están creados y simplemente les aplico el factor correspondiente. ¿Sí? Lo mismo, entonces, por ejemplo, tenemos que hacer una verificación de las fuerzas axiales en los pilotes en una cimentación. Entonces lo puedo crear como una carga de servicio para concreto específica donde le llamo los efectos, incluido el tema de decir, vamos a borrar esto acá y miremos un ejercicio. Entonces vamos al generador de cargas, ¿cierto? Aquí como le decía, entonces puedo generar combinaciones también de acero, ¿sí? Y si lo voy a poner cargas ficticias, en este caso las nocionales, para las combinaciones de acero. Vamos a quitar las combinaciones de carga. Entonces, aquí, como les decía, carga viva, carga muerta y los patrones de carga. Entonces, por lo general, para ajustarse a nuestras normas, pues esto no lo necesitamos, lo podemos desactivar. Si tenemos carga viva de techo, carga de nieve o granizo, carga de lluvia, pues la llamamos, ¿sí? Como les decía, para las casos de carga constructivas y las cargas térmicas. Ahora vamos por acá y vamos a traernos las cargas sísmicas. Entonces le vamos a decir que vamos a aplicar, bien sea carga estática equivalente o modal espectral. Entonces, si vamos a crear las modal espectral, también quiero que me cree combinaciones de punto .9 sismo. Y esto es algo que es bastante importante reconocer. Y es que, mire, que cuando hablamos de la carga sísmica, yo lo pago aquí, no me muestra los casos de carga que va a crear. Yo lo prendo. Y vea que me dice X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. Así que importante entender que, por ejemplo, para prota, el sismo en X es dos sismos en X. Un sismo en X que va a ser aplicado considerando la excentricidad positiva y un sismo en X considerando la excentricidad negativa. Así que lo que nos está directamente diciendo es que si yo tengo un edificio en este sentido y este fuera mi centro de rigidez, el sismo en X pues va a ser en realidad dos sismos. Uno, considerando esta excentricidad en la dirección positiva, y entonces es aquí donde va a aplicar la fuerza, ¿cierto? Y otro sería considerando la excentricidad en la dirección negativa. Entonces es aquí donde vendría a ser la aplicación de la fuerza sísmica. Por eso va a crear siempre dos casos de carga. Va a crear dos casos de carga en X y dos casos de carga en Y para el sismo. Ahora, si después yo decido que la excentricidad que le voy a aplicar es de cero, pues los resultados que voy a obtener para X positivo y X negativo es exactamente el mismo, ¿cierto? Pero ya es una decisión consciente de criterio de ingeniería, ¿ok? Entonces acá lo que veíamos, caso de sísmico espectral, entonces tengo la posibilidad de hacer un modal espectral vertical o hacer un enfoque aproximado, ¿sí? Y también si quiero para el efecto sísmico sumarle las cargas ficticias. Puede que no, o si es estructura metálica, pues de pronto sí, ¿cierto? Ya es una decisión y el criterio de ingeniería. Entonces ahora cuando ya le decimos OK, pues el programa me acaba de crear todas estas combinaciones de carga. Si vemos las de diseño por concreto, las últimas de diseño para acero, las de servicio para concreto y la servicio para acero. Entonces, si vamos a entrar aquí a ver cualquiera, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que abramos un caso de carga. Ah, y otras cosas que son importantes para destacar de esta ventana. Este es el nombre que le pone y lo que ven es que de manera organizada va a mostrar el caso de carga o el nombre que tiene la variable del caso de carga con su factor multiplicador. Una etiqueta que nos permite también identificarla a lo largo de las memorias. Que es la posibilidad de que estas combinaciones sean utilizadas para las condiciones de carga viva reducida, ¿sí?
cuando tenemos que hacer cimentación y es del caso, por el número de pisos y demás, que se puede aplicar un tema de reducción de carga viva para el diseño de columnas y diseño de cimentaciones. Este valor que está acá también resulta bastante importante y es que le estoy indicando al programa eh, cuáles combinaciones son las que voy a utilizar para los elementos que yo determine dentro de mi estructura como un elemento que no hace parte del sistema principal de resistencia sísmica. Entonces, aquí le estoy diciendo, vea señora Vigueta o Viga que no está entre pórticos y no tiene por qué contribuir a la resistencia lateral. Yo a usted la voy a diseñar únicamente para estas combinaciones que están acá. Entonces aquí tengo la posibilidad de chulear. Si yo tuviera un elemento y a mí me gusta definitivamente que los elementos tengan participación, pues entonces simplemente chuleo lo que necesite, chulear de combinaciones. Tenemos total libertad para hacer el control, ¿sí? Ahora, también podemos crear casos de carga personalizados. En este caso, este es el generador de cargas, pero también tenemos un generador de casos de carga. Entonces aquí, por ejemplo, podemos identificar los diferentes casos de carga. Entonces, por ejemplo, acá tenemos D como la carga muerta y el DC es la muerta, pero para aplicaciones con secciones fisuradas. Y eso lo podemos ver acá. Entonces miren que esta DC aparece con con la activación de sección fisurada, ¿sí? Lo mismo con la carga viva fisurada. Y siempre que estamos hablando de sismos, pues la opción por defecto siempre va a ser que use secciones fisuradas. Si el factor que le tiene de afectación de rigidez es que la sección fisurada o la sección que usted va a utilizar ante sismo es la sección bruta, pues no importa si aquí está activado esto, pues no va a hacer nada, porque sus factores para sección fisurada pues son iguales a los de sección bruta, ¿ok? Pero hay varios distintivos y es que aquí vemos que hay combinaciones del tipo G, o sea, de muerta, ¿sí? Y estas que los llama Q, pero en realidad son vivas, las dinámicas. Entonces aquí todas estas son las consideraciones que tienen dentro de los factores de aplicación, pues los factores de mayoración como los de la carga viva. Entonces en este caso estaría la carga viva fisurada, la carga de cubierta, las cargas de embosamiento, las cargas de granizo. Claro. También en las casos de carga de sismo, pues entonces mire que ya cambia el simbolito para indicar que es una carga lateral, ¿sí? Y aquí la dirección, la posición de la excentricidad, lo mismo con las cargas nocionales. Pues aquí, si yo quisiera crear un caso de carga, entonces ahí lo podemos ver cuando creamos un caso de carga personalizado, y esto acá es importante ver, y es que nos va a mostrar las etiquetas, como lo veíamos, el tipo de carga, el patrón, ¿sí? Este patrón es lo que veíamos anteriormente, la posibilidad de decirle, y aplica sobre todo para las cargas vivas, donde usted le puede decir el primero cárguemelo, el segundo no, y así. Y esto se muestra con unos símbolos de 1010 que veremos. La dirección, la excentricidad y decir si va por cargas agrietadas o no. Y cuando creamos un caso de carga personalizado y es un caso de carga vertical, entonces lo que nos va a pedir es, en este caso, si es una carga vertical definida por el usuario, de aquí le activamos el tipo de carga, ¿sí? Le ponemos el nombre que queramos a ese caso de carga específico que estemos creando. eh, Le colocamos una descripción de ser necesario para que entienda uno por qué se creó ese caso de carga. Aquí el patrón, ¿sí? Y el patrón es lo que veíamos anteriormente. Le decimos aquí que vaya en la dirección 1 y el patrón de carga es 0,1. O sea, no me cargue y cargue, no me cargue y cargue, ¿cierto? Uno para indicar que cargue, 0 para indicar que se descargue. Entonces, si la combinación que yo escribo ahí es 0,1,1,0,1, pues él va a ir a no cargar el primero, cargar el segundo, cargar el tercero, no cargar el cuarto vano, ¿sí? También tengo la posibilidad de definir si ese caso de carga específico que estoy creando es es un caso de carga o es una carga que tiene que ser considerado dentro de las masas que van a entrar a participar en la contribución de carga lateral. Es decir, si es una masa que se va a activar sísmicamente o no, ¿cierto? Aquí lo puedo llamar. Y en este caso, si es para un tema de carga viva, entonces también
Lo puedo marcar para que este caso de carga se pueda tomar en cuenta en los efectos que se hacen para disminución de los efectos en carga viva para diseño de columnas y de cimentaciones que nos permite, en este caso, hablando de la norma colombiana, el título B, pero pues que está en la gran mayoría de las normativas mundiales. Y si estamos hablando de un caso de carga lateral, entonces cuando llamamos al caso de carga lateral, pues él nos va a preguntar, él nos va a pedir el nombre, una descripción y definir la dirección. Y en este caso, si va a tener excentricidades en una dirección o no. Entonces, volvemos aquí a la creación, lo estábamos viendo anteriormente. Entonces, si yo voy a agregar un caso de carga, yo voy a definir que es un caso de carga. Estos definido por usuario y va a ser una carga, la carga vertical definida por usuario. Entonces vea que aquí me da la posibilidad de incluir si está en la masa viva, si es, lo quiero en la reducción de cargas y también si vamos a decir que se carga y no se carga. Entonces aquí, por ejemplo, le estamos diciendo, vaya, evalúen la dirección 1, o sea, en X, y vaya barriendo losas en X y la primera no la cargue, la segunda sí la cargue, la tercera no la cargue, la cuarta sí la cargue. Y ese patrón lo va a tener en cuenta para tener todo el tema del cargado, en este caso, del patrón de carga vertical definido por usuario, ¿sí? Y para la carga lateral, pues le coloco el nombre que necesito, defino si está en la dirección primaria o en la dirección secundaria y si va a tener excentricidades o no, ¿sí? Aquí con este juego, con este tema de parámetros, ¿sí? El nombre que le ponga como etiqueta aparece allí y la posibilidad luego, después de creado, cuando entre cualquier parámetro, pues va a aparecer el nuevo caso de carga acá. Le puedo colocar un factor cualquiera para que aparezca. Y digamos que aquí le coloco la nocional en Y, entonces ven cómo aparece ese valor, nos llegó a aparecer ahí, antes no estaba, ¿sí? Si lo pongo en cero, él desaparece. Entonces va a ver que las combinaciones de carga tienen mucho más sentido, más fáciles de trabajar. Y si quiero hacer el tema de aplicación de análisis P delta, pues simplemente lo llamo aquí a colación y queda listo creado. Entonces, digamos que así creamos las combinaciones de carga, ¿sí? Ya están creadas. Ahora vamos a hablar de las bibliotecas de carga. Y es que las bibliotecas de carga es una opción que va a resultar bastante práctica para las oficinas, porque definen como sus parámetros, permite la estandarización de procesos. ¿Dónde las encontramos? Entonces, allí en el menú de inicio de modelado vamos a encontrar estas. La biblioteca de cargas, la biblioteca para divisiones de muros y las divisiones adicionales. Entonces, cuando estamos hablando de las divisiones de muros, pues vamos a ver que nos sale aquí un cuadro que nos va a permitir ya tienen hay una galería de unos muros específicos. Por ejemplo, si ustedes ven este que está acá, eh, si ustedes ven este que está acá, pues estamos teniendo que este bloque que estamos seleccionando, el bloque de 10 de 100 milímetros de Malasia, es un bloque que pesa 2,6 kilonewton por metro cuadrado y está compuesto por un material de la librería que se llama ladrillo, que pesa, tiene esta densidad y que tiene este espesor, entonces da este peso. Pero todos los materiales puedo editar, puedo crear mi propia galería de densidades para materiales. En algún momento yo cogí todo el título B y le puse la galería de, de densidades de la que sale en la tabla. Entonces, cada uno puede meter lo que considere necesario para ir estandarizando sus procesos, ¿sí? Y entonces ya definir sus propios pesos. Y lo mismo aplica para las cargas adicionales de losa. Entonces, en las cargas adicionales de losa, pues yo puedo tener definido el estándar para un peso de habitación. Entonces, yo la puedo llamar habitación con cielo raso. En cielo raso, usted define cómo le pone el nombre y define que conforma su entrepiso. Entonces, en este caso vemos que esta combinación para habitación tenía un grout. En este caso yo lo llamaría un mortero de nivelación, un cielo raso también como en concreto y
y un acabado en concreto y una baldosa. Bueno, este le está pesando 2,38. Eso puede ser un poco pesado. Bueno, uno ya cada bien define cómo lo acomoda, ¿cierto? Y puede editar el tema. Entonces, miremoslo funcionar. Entonces, ahora vamos acá, entonces a disposición de edificio aparece nuestra galería. Entonces, vamos a mirar acá y en la última versión también hay unas opciones aquí donde aparecen muros de vidrio, ¿cierto? Pero entonces, yo voy a crear un nuevo murito por acá y le coloco muro entrenamiento. Entonces, aquí vamos a ver con qué lo quiero crear. Ah, bueno, voy a agregarle materiales. Entonces, ¿qué materiales tengo? Entonces, esta es la opción que tengo. Lo que es densos, ladrillos, livianos. No, nada de esto me sirve. Ah, bueno, no le sirve. Vamos a decir que esto sí nos sirve y tenemos 100 milímetros. Entonces, vea, aquí ya llevamos 2 kilonewton por metro cuadrado de eso. Pero yo le quiero colocar algo que pronto no esté. Entonces, vamos a editar los materiales y de pronto acá vamos a crear uno que, no sé, llamémoslo enchapes. Y esto pese 18 kilómetros por metro cúbico. Entonces, aquí ya quedó creado. Y aquí le voy a agregar eh, esto que acabo de crear, que se llama enchapes, y lo vamos a tener de 25 milímetros. Entonces, mire que ya tenemos este muro que llamaba muro de entrenamiento, al cual le puedo también definir, en este caso, el color. ¿Sí? Va a pesar 2,45 kilonewton por metro cuadrado y lo puedo guardar. Ya quedó en mis galerías de tipo de muro. Entonces ahora vienen las opciones para el tipo de cargado, ¿sí? Y es que Prota nos trae unas opciones bastante potentes para hacer las ediciones de las cargas. Y el primero que vamos a explorar es el editor de cargas de piso. Es una interfase que me va a llevar a un menú donde lo único que se ve, lo único que se puede manipular son las cargas. Allí no podemos ni cambiar dimensiones de elementos, ni entrar a verificar geometrías, nada. Solo cargas, es lo único que se ve. Y también es como la potencia que tiene como tal la interfase. Entonces, está separado en varias partes. Entonces, primero vamos a hablar de estas, que son como las cargas especiales. Es la posibilidad que tenemos de ponerle cargas térmicas, de hacer las cargas de abrir el menú para aplicarle cargas laterales de suelo y también para desde un archivo de Excel poderle traer cargas específicas a columnas, si ese fuera como el punto. También tenemos estas, las cargas sobre los pórticos. Entonces, estas son las opciones que se van a activar para ponerle únicamente a los elementos tipo frame. Entonces vea que podemos ponerle cargas puntuales, uniformes parciales, trapezoidales, o ponerle muros. Muros que vayan desde inicio hasta el fin, o muros que vayan solamente en un pedazo de ese elemento definido como viga. Después tenemos las cargas que son aplicables a los elementos definidos como superficiales. En este caso a las losas, a las placas. Entonces allí en esas losas vamos a poder colocar cargas puntuales, cargas uniformes, o sea, cargas lineales, cargas de muros, ¿sí? O cargas aleatorias de diferentes formas. Después tenemos esta parte que nos va a permitir a medida que vamos insertando cargas, como les decía, aquí lo único que podemos ver son cargas. Entonces, si hay una carga que es ingresada a una losa, pues esa carga va a empezar a aparecer dentro de este menú desplegable de losas, ¿sí? Y acá también importante el tipo de carga. O sea, aquí nos va a mostrar las cargas que estén definidas para el tipo de carga que esté activado dentro del menú. ¿Sí? Y bueno, y aquí ya aparecen las opciones de la carga que va a ser asignada, cuando en este caso estamos tocando alguna de las cargas existentes. Este es el visualizador de capas, entonces si yo quiero dejar de ver elementos que de pronto hacen ruido a la hora de hacer la asignación, puedo quitarlos o no. Entonces aquí puedo ver que puedo ver o no
las vigas, pero no las columnas, los muros, las losas nervadas, las cerchas, las riostras, las correas, los largueros, todos los elementos, de todo el tema del recubrimiento. eh, Todo, dependiendo del tipo de elemento, puedo activar o no lo que quiera ver del modelo. Y también puedo activar o no los elementos que quiero mostrar. Entonces aquí puedo decirle, no, ya no me muestre las cargas distribuidas de este caso de carga que esté activo. Y entonces también permite como filtrar mucho de lo que puede uno ver. Entonces ahora miremoslo. Miremos el editor de cargas de piso. Entonces vamos a llamar de nuevo al programa. ¿Sí? Y en este caso, cuando va a llamar al editor de cargas de piso, hay que mirar en qué piso estamos, en este caso, activos. Si ustedes ven acá, el que está en negrilla es el piso 4, ahí está la rejilla. Si yo llamara a la carga de piso, pues me estaría llevando a este último piso que está acá. Vámonos para el piso 1. Vemos cómo se desplaza para el piso 1, ¿sí? Y ahora sí vamos a decir en cargas que nos lleve a las cargas de piso. Entonces, este es el editor que nos abre para las cargas de piso. Entonces, aquí puedo estar controlando y viendo todo lo que pasa al tema de cargas. Voy a hacerlo tan grande como la ventana del prota, que veamos todas las opciones. Ok, entonces, lo que veíamos anteriormente, en orden aquí tengo el tipo de carga que estoy, o que quiero mostrar. En este caso está la carga muerta, pero vea que es puro peso propio, ¿cierto? Si yo me voy a pasar a carga viva, entonces veo que aquí también tiene una aplicación de cargas vivas. Entonces tiene esta distribución. ¿Qué es lo bueno de este menú? Y es que como lo único que ves cargas, si yo hago así y borro esto, de entrada borré son todas las cargas, ¿sí? No borré otra cosa, porque lo único a lo que tengo acceso desde este menú es la aplicación de cargas, ¿sí? Desde ese punto de vista, pues resulta bastante práctico el manejo de la interfaz. Pues aquí puedo ver diferentes opciones. Podría no mostrar la carga muerta. Entonces, y aquí está el peso propio y la carga muerta. Entonces, ahí sí ya me muestra únicamente la carga aplicada, ¿cierto? Y si ven, en el menú del árbol también me va mostrando las aplicaciones específicas de la losa. Entonces, esto me permite encontrar de manera rápida las diferentes asignaciones que pueda tener cada una de las losas. ¿Sí? Bueno, eh, ahora, si miramos en el menú de la visualización, pues decía, también podemos controlar lo que vemos y lo que no vemos. Si yo apago las columnas, entonces mira que ya tengo un modelo donde no veo las columnas, ¿sí? Si apago las losas, pues ya no veo las losas. Y así, controlando cada uno de los elementos que puede estar aquí infiriendo. Y la visualización, en este caso de cargas distribuidas o no, si es que tuviera, ya que aquí la página no pasó nada, ¿sí? Porque a veces no tiene ese tipo de cargas asignadas. Bueno, entonces ahora vamos a mirar en la parte, esta es la parte visual. Vean que también tengo la opción de controlar. Entonces, veníamos acá hablando del editor de cargas y la forma que tenemos para hacer aplicación y diferentes tipos de carga. Entonces hay que reconocer primero las tipologías de las cargas que nosotros vamos a aplicar, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de las condiciones de carga muerta, ¿sí? Entonces, esta carga que nosotros estamos aplicando, o que está aplicada acá, pudo haber sido aplicada directamente en la modelación. Cuando se dibujaba la losa, lo veíamos la clase pasada. Cuando dibujamos la losa, definíamos qué tipo de losa es la que se iba a poner y una vez tenía la carga viva y muerta. Esa es una opción. Otra opción, pues es simplemente entrar a hacer las ediciones de carga. Entonces voy a borrar estas cargas de acá. Ya no tiene cargas, no tiene cargas muertas. Ah, pero está con el código, abrí un modelo, no de plantilla de Colombia, por eso se llama Haiku, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo entramos a hacer las ediciones de carga? Entonces, digamos que le queremos colocar
cargas distribuidas. Entonces vamos a poner cargas distribuidas completas. Entonces esto es una carga que va a ir a lo largo de todo el perímetro. Entonces yo aquí puedo controlar el valor. Entonces me dice, y a la pregunta que hacía, si tuvieras una placa inclinada, entonces en este caso, si la dirección es la gravedad, si la placa igual está inclinada, pues la dirección es la gravedad. Pero si de pronto lo que usted necesitara es que quedara perpendicular al eje, entonces ya simplemente utilizando las condiciones de ejes locales de ese elemento, podría verificar que la carga tenga la dirección que usted esté necesitando poner. Entonces, digamos que a esto le vamos a poner 1.8. Entonces, si yo me voy parando por encima, vea que él directamente me está diciendo qué es lo que me vendría a asignar, ¿cierto? O podría ser tan rápido como esto, ¿sí? Elemento que cogió, elemento que le puso la carga que usted le estaba diciendo. Y acá, pues puede mirar, seguir jugando con la interfaz 3D y ver cómo se van haciendo las aplicaciones específicas. Pues aquí otra vez pongo estas cargas. Si lo que quisiera poner es una carga viva, aquí está muerta, ¿sí? Es muy muerta. Y si quiero poner una viva, entonces lo mismo, aquí hay unas cargas ya asignadas. Podría entrar a modificarlas. Por ejemplo, si yo toco la ventana y yo dijera que este paño no es de 3 sino de 4, llego a actualizar y él directamente lo ve, ¿cierto? Entonces, tengo la posibilidad de ver cómo van llegando las cargas. Este botón me activa la descomposición que tiene las cargas. Si lo quito, pues él simplemente me va a mostrar cómo lo podría estar viendo. Entonces, este puede generar un poquito de ruido, ¿sí? Porque si nosotros vemos para esta losa, pues esta losa vea que termina teniendo este más este, ¿sí? Pero este triángulo es de uno de los lados y este del otro. Pero entonces así uno puede controlar la visualización de manera general, ¿cierto? Ahora también podemos tener cargas de muros. Entonces, ¿cómo funcionan las cargas de muros? Entonces, en este caso, tenemos hay que separar entre las cargas superficiales y las cargas de pórtico. Cuando lo voy a aplicar, si quiero colocar un muro sobre esta viga, entonces es un pórtico, entonces le coloco carga de muro. Si es total, entonces aquí me va a decir cuál es el tipo de muro que usted va a utilizar. Entonces tengo de la galería que tenga definida, ¿sí? Y es un muro que tiene 3 metros de altura y lo puedo decir, usted va ahí, listo, allá quedó ese muro asignado en esa carga, ¿sí? Ese muro que yo le acabo de dibujar, también lo puedo, en este caso, ver cuando lo active, vea que ese muro que creé lo pegó. Ahora, si se dieron cuenta, el modelo que abría ya lateralmente, vea que esta carga se la puso a estos dos pisos directamente. Seguramente, si lo podemos ver acá en pisos, debe ser que este piso tiene creado un tema de pisos similares. Entonces, ¿qué es lo que aquí se le activó? A este edificio le dijimos que el piso uno es igual al 2, el uno es el 3 y el 2 al 3. O sea, todos estos pisos son similares. Así que la adición que yo le haga de cargas a cualquiera de estos tres pisos, estos tres niveles, se va a ver reflejado directamente en todos los pisos, ¿sí? Volvemos entonces aquí al editor de cargas de piso para seguir explorando. Ahora, espera que sea completo. Y voy a quitar este. ¿Sí? También voy a quitar este. Ahí solamente estoy viendo la carga del muro que le puse, ¿cierto? Y tiene muchas opciones. Por ejemplo, si yo le coloco acá este muro y le digo copiar, y me vengo acá diciéndole a estas que le voy a pegar, pues ahora ya tienen, todos estos tienen muro, ¿sí? Y si yo me paro en esta carga, también puedo hacer edición. Entonces, voy a decirle que esto tiene una ventana. Entonces, en este momento, esto es lo que lee, 450 por 3 metros. Pero si yo le agrego un hueco, entonces ya le meto la geometría específica de lo que toque, ¿cierto? Entonces, esto mide 3 y esto mide
el hueco mide, está en la altura de 1 metro y por 1 metro, ¿sí? Entonces, si yo acá le coloco 1500, pues veo como el muro empieza a acomodarse. Y entonces, si aquí lo veo, ese muro ya tiene una abertura. No le di a aceptar. Otra vez volvamos al editor. Volvemos a no quitar los muros, veamos solamente los muros. Vámonos acá y vamos a editar este murito que está acá. ¿Sí? Y vamos a editar las aberturas. Aquí no le di a actualizar, por eso no lo guardó. Seguimos acá, 1500. Y, ok, actualizar. Listo. Ese muro, ahora miremos que si nos quedó. Editamos, no lo tiene. Y si nos metemos a este y editamos la abertura, ahí está el hueco, ok. Ahora sí, si yo me salgo, esa ventana aquí quedó con el hueco, ¿cierto? Entonces es la forma como uno podría hasta afilar el lápiz a la hora de cargar para que el proyecto tuviera únicamente los elementos que necesita. Y entonces aquí hablamos de la adición de cargas de muro sobre pórticos. También pude haber colocado eh, otro tipo de cargas que no tuvieran nada que ver con el caso de cargas. Este es porque se activa únicamente para la Q, para la carga de puerta, pero vea que si le coloco cargas vivas, ahí ya no me deja poner muros, ¿cierto? Porque estos muros también son carga que después se vuelve masa sísmica para poder ser activada. Entonces, pero sí me deja activar todas las otras condiciones. Entonces, le podría colocar, digamos que aquí tuviera, llegar a una escalera, con lo que uno podría esperar que pasara acá, y entonces uno podría tener una carga uniforme parcial donde le quisiera colocar una carga muerta. Entonces lo puedo colocar que fuera desde el inicio hasta el 50% y que tuviera 11 kilonewton de carga, ¿sí? Entonces aquí cuando de- pero entonces aquí está, listo, pues vean, ahí acabo de crear una carga de 11 kilonewton viva para representar la carga que llegara a la escalera, si es que llegara en un solo de los lados, ¿cierto? O si fuera plena, pues simplemente edito y modifico. Lo mismo podemos funcionar con cargas trapezoidales y demás. Estas son las opciones para carga de pórtico. Ahora también tenemos opciones para cargas de losa. Es que cuando estamos en una losa, nosotros le podemos decir al programa, en este caso, tiene cargas distribuidas, aquí ya le pusimos, pero podría tener una carga adicional de un elemento concentrado que, una carga especial. Entonces, podría yo entrar acá a decirle a este elemento, pues, que si tuviera que definir una carga específica definida por puntos, le podría definir el valor de la carga, la dirección donde lo quisiera colocar e insertarlas. Aunque a veces aquí puede resultar difícil porque uno no tiene la referencia, ¿cierto? Eh, entonces estas cargas así como especiales, a mí me gusta asignarlas, pero en en la ventana normal, no en este, porque aquí yo no le puedo cargar el archivo de referencia CAT. Entonces, por ejemplo, si tuviera que ser una máquina de un ascensor, aquí no sé dónde está y me tocaría estar buscando puntos para insertarla. Entonces es más complicado porque no le va a activar bien todos los, no tiene snaps para poner, necesitaría ejes o otras cosas o geometría más avanzada. En cambio, desde el otro editor de Prota normal, pues ahí sí podría estar leyendo la arquitectura desde CAD y señalar los puntos. Bueno, listo. Entonces, así funciona el editor de carga generalizado de piso. Entonces, como lo ven, es una opción gráfica bastante potente para poder ver lo que está siendo asignado, ¿sí? Entonces, lo bueno es que es completamente gráfico, así que usted va a poder darse cuenta si efectivamente lo que usted le iba a poner de carga es
lo que le está poniendo y si se está equivocando, también lo puede notar fácilmente. Por ejemplo, digamos que aquí estoy colocando una carga muerta de 5, se la puse acá. Entonces ya me di cuenta gráficamente, el programa me acaba de mostrar que tenía dos cargas. Me mostró que tenía la carga que debía tener, la de 1.8, y esta que se mueve por error. Entonces, como lo veo gráficamente, yo digo, bueno, esta no va, se fue. Y ahí ya gráficamente pude controlar el ejercicio completo de la asignación de carga. Y este es el que veo por piso. Sin embargo, también tengo la opción de activar la misma ventana de visualización, pero desde el elemento. Entonces, si yo señalo un elemento, cualquiera este, entonces vea que ya no dice cargas de piso, dice es editar cargas. Entonces, si entro aquí al editor de cargas, sale solo el elemento y me permite verlo también tridimensional. Entonces aquí puedo ver qué es lo que está pasando. Entonces, vea, aquí estoy encontrando que este elemento tiene, dentro de las cargas muertas, tiene esta contribución de peso propio y tiene esta contribución de la carga que se está aplicando distribuida como carga muerta, ¿cierto? Ah, pero necesita un muro. Entonces vamos a colocarle una carga de muro. Entonces, se le señaló el muro, la altura. Ah, es más pequeño, 2000. Un antepecho. Pongo aquí el antepecho. Le digo, y allá lo controlé. Ok, ¿cierto? Si le quisiera colocar una carga puntual, entonces vea que la carga puntual le puedo definir la posición específica. Sí, él por defecto va a buscar unos puntos de inserción. Al cuarto, al tercio, al cuarto, a la mitad y así. Pero también podría ser específico y colocar el valor preciso, bien sea en porcentaje o en distancia, de donde quiero que la carga sea aplicada, el valor de la carga y la dirección. Así que también puedo jugar con todo esto, al punto que puedo decidir, eh, mirándolo tridimensionalmente si quiero, cuando le voy a aplicar una carga y le digo que es en el eje local 1. Vea, de una vez el programa me va mostrando el eje donde lo va a poner, ¿cierto? Entonces, vea, sería esta carga en esta dirección, no, una locura. Entonces, es en el local 3. Entonces, vea que aquí puedo controlar, ¿cierto? Siempre voy a tener la opción de visualización 3D que va a permitir, pues, que el que vaya a asignar la carga no tenga que tener en su mano la regla de la mano derecha ni pensar si lo está metiendo bien o mal. Simplemente lo pone y como lo ve gráficamente, si lo que ve gráficamente es lo que estaba pensando, pues adivine, le quedó bien, ¿cierto? Si no era, pues entonces lo cambia con las diferentes opciones hasta que gráficamente, visualmente, vea que la carga que está aplicando es consistente, ¿sí? Y entonces así editamos lo que es la carga por elementos. Ahora vamos a hablar de la edición de cargas por tablas, ¿cierto? Y también las formas de cargar, pero no a través del modelo computacional, sino, no a través del editor de cargas, sino desde acá, desde la ventana de cargado. Y entonces es que cuando vamos a un piso cualquiera, digamos que este piso, vamos al piso 2, ¿sí? Tengo la opción en cargas y usted ve en cargas tenemos estas a poner cargas puntuales, lineales y superficiales en la losa. Lo que sí no me deja es cargar el pórtico, pero sí me deja cargar la losa. Entonces, por ejemplo, si lo que yo tengo acá, si tuviera cargado de fondo una arquitectura, ¿sí? Y si yo tuviera que colocar una carga distribuida de un muro, ¿sí? Que mide 3 metros de altura y necesito ubicarlo. Ya debajo tengo una arquitectura, puedo ir veniendo calcando el muro para que la carga específica del muro esté en la ubicación correcta dentro del edificio. Así que lo que vamos a cargar no es más ni menos que la carga que va a tener el proyecto. Si lo veo en 3D, vamos a ver que ese muro que estaba metiendo ahí
ya está haciendo parte de las particiones, está como las particiones de la estructura, ¿sí? Así que ya no va a tocar hacer ese ejercicio de, de medir cuántos muros hay en todo el piso para volverlo una carga y dividirlo entre el área y terminar poniendo un peso aproximado y ponérselo a toda la placa y dejando las áreas que son muy libres, con más carga de la que le toca, y en las zonas donde está concentrado por baños y demás, con una carga más pequeña de la que le corresponde. Esto, digamos que resulta bastante versátil a la hora de hacer como ese detallado de temas de carga. Ahora, estas opciones de cargar así, eh, es importante que sepan que no están disponibles para todos los tipos de carga. O sea, y cuando insertamos una losa, vemos estas líneas que hablan de las líneas de rendimiento. O sea, la forma como el programa va a distribuir las aferencias para poner a este tema de la viga. Pero, por ejemplo, si lo que tengo es una losa aligerada, pues es una losa en una sola dirección. Entonces, por lo tanto, no tiene las capacidades de hacer como este ejercicio de distribución para poder saber cuánto le va a corresponder al pórtico específico, ¿cierto? Entonces, esta, en la forma como lo cargamos desde esta losa, entonces volvemos acá. Podemos también tener una carga distribuida. Si tenemos una carga distribuida acá, eh, específica de una carga muerta de, de 3 adicionales a lo que tuviera y sin viva, y tuviera esta forma, es de una vez, él aparece como una carga adicional que se está colocando en el elemento. Se podría hacer de una máquina o algún tipo de carga especial. Lo mismo con cargas lineales, ¿sí? Esta es una carga lineal asignada por algún tipo de elemento específico, ¿sí? Y eso es lo que obtenemos en el tema del editor de cargas. Ahora vamos a mirar las cargas sísmicas. Ahora, este modelito que tenemos acá, me voy a permitir hacerle unos arreglos de código. Mire que entré al centro de opciones para poderle decir aquí, hagámoslo con una norma de nuestros lados. Entonces, RF, muy bien. Código de cargas, el B, cargas de bien. Y código sísmico. Mire que estaba sin código sísmico. Le vamos a decir sin código sísmico y utilicemos. Aquí me va a decir que cambió un poco de combinaciones de carga y está ok. Puede ser listo. Digamos que estamos ya ahí actualizados. Puede ser que más adelante, como este modelo lo abrí de europeo, toca hacer una reimportación de plantillas de la norma a la que estamos llamando. Pero si nos llega el caso, pues es bueno para el aprendizaje, para saber si de pronto alguien enfrenta algún tipo de problema, ese es cómo se hace la reinserción de plantillas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las cargas sísmicas. Entonces, cuando llamamos el tema de carga sísmica, se nos abre esta ventana, ¿sí? Entonces, que tiene diferentes pestañas que vamos a tratar de recorrer. Siempre estas 4 pestañas nos van a hablar de todo el tema de espectro. Entonces, lo primero es que en este caso, si estamos hablando de una norma como la norma colombiana, pues él nos va a mostrar para que escojamos el tipo de localización, ¿cierto? Entonces, si decimos directamente que es la ciudad, entonces nos va a autocargar de las tablas los valores de la sub A, la sub B, el nivel de amenaza, y ya uno acá le puede definir el grupo de uso, ¿sí? Y el coeficiente de importancia. Entonces, que efectivamente se carga con el grupo de uso, ¿cierto? Entonces, simplemente lo escoge, igual puede editarlo si quisiera. La idea es que no, porque esto es ajustado al requerimiento normativo, pero si quisiera hacerlo, lo puede hacer. Después tiene la definición de los tipos de sistema estructural que tiene en una y otra dirección. Cuando nosotros le cargamos estos parámetros específicos al programa,
cuando le cargamos estos valores específicos al programa, esto no puedo mostrar el puntero. Bueno, quería que se viera el mouse con el puntero láser, pero cuando llamo aquí la ventana no me lo muestra. Entonces, bueno, me disculpan ahí. Cuando yo le cambio estos parámetros, él me genera el espectro elástico. ¿Sí? Y cuando decido el sistema estructural, en este caso, si es un sistema de pórticos, entonces él me dice, ¿y son qué? Pórticos de utilidad moderada, entonces él ya le carga específicamente el valor que tiene en una dirección en el otro, entonces aquí puedo definir entonces el sistema que tenga en una o en la otra dirección y él cambia el espectro. Cuando este cambia el espectro, este espectro es el que se va a llevar para el modelo y con este va a hacer el análisis, con esto va a hacer todo, ¿sí? Y los valores que va a obtener a partir de este espectro hasta en desplazamiento, después es el que se va a tener que escalar para, por ejemplo, convertirse en deriva, ¿cierto? Porque entendemos, y en muchas normativas, eh, para nosotros, el espectro elástico o llegar a un valor de desplazamientos es coger el valor del inelástico y multiplicarlo por el R de nuevo, ¿cierto? Para otras normatividades no es tan directo, sino que a este valor lo tiene que multiplicar por un factor que no siempre es el mismo factor de reducción. 6 como lo pide la SCE. Bueno, mejor dicho, aquí tratamos de acomodar con la misma metodología los diferentes enfoques para diferentes países. Y bueno, aquí ya tenemos la posibilidad, si estamos en Bogotá, de cargar los espectros de microzonificación. Entonces, y lo mismo para otros países. La idea es que cada vez vamos haciendo más enfáticos en tema de localización, o sea que cada vez el programa esté más ajustado y personalizado para las condiciones propias de cada uno de los sitios donde estamos aplicando el tema normativo. Bueno, después acá tenemos en la segunda ventana tenemos el tema de las excentricidades y en la definición de número de modos. Entonces aquí puedo controlar el valor del amortiguamiento, el número de modos que quiero analizar horizontales y el número de modos verticales, ¿sí? También si quiero aplicar o no excentricidad, lo que veíamos anteriormente. En algunas normas, como la colombiana, le dice que si usted está haciendo análisis modal, es discrecional del ingeniero si quiere o no utilizar excentricidades. Por lo general, y en todas partes del mundo se solicita excentricidad, porque eso no tiene nada que ver con que sea un ejercicio de análisis modal. Esto es para tratar de capturar el efecto que puede pasar de desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza sísmica en caso de que algún elemento ya empiece a fallar. Pero pues, la norma no lo permitiría, digamos, decir que no le ponga excentricidad. Después tenemos este parámetro que es un parámetro que nos permite eh, decirle al programa que en vez de ajustar los resultados modales con el espectro propio, con el valor del periodo natural real de la estructura, lo compare con un periodo natural diferente. Entonces, si en la normatividad le dice específicamente, chequéelo con las fórmulas empíricas de hace 40 años, y eso es lo que hay, entonces usted le dice, bueno, utilizando la fórmula empírica en la dirección de X, mi periodo es de 0,3, ¿sí? Y en la dirección Y es de 0,32. Entonces él, cuando haga el análisis, va a mirar y va a hacer la comparación de cuánto le daría la fuerza horizontal equivalente con el periodo en dirección de X de 0,3 y con ese factor va y escala, ¿sí? Y lo mismo en el de Y. Si esto está desactivado, pues él va a ser como en gran parte del planeta y el factor de ajuste lo va a realizar con los valores propios del modelo dinámico de la estructura. Pero digamos que tenemos esta opción que lo acerca a requerimientos normativos. Y acá, pues posibilidades de decirle
se utilice para el tema del cálculo vertical, si va a utilizar una aceleración constante o va a utilizar una fracción del espectro de aceleración. Por lo general son 2/3, entonces digamos que ahí con ese valor se cumple, ¿cierto? Si lo veo constante a 2/3 o si quisiera otro valor específico. En las irregularidades vamos a ver varias cosas que son importantes, y es que hay unas que aparecen ahí sin posibilidad de ser chuleadas. Estas que aparecen sin posibilidad de ser chuleadas son irregularidades que van a ser calculadas siempre, ¿sí? Entonces, estas irregularidades que van a ser calculadas siempre son independientes del ejercicio. Y las que sí se pueden chulear son aquellas irregularidades que tienen que ser definidas por el criterio de ingeniería, ¿sí? Entonces, digamos que si en su consideración, a partir de la planta, ve que es muy irregular con, y tiene esta necesidad de que se incluya la irregularidad de esquinas reentrantes, pues usted la marca. Pues ya entra cuando él haga los ejercicios de reducción de fuerzas sísmicas, pues va a tener este como un parámetro que es necesario tener en cuenta, ¿sí? O que tenga los ejes no paralelos, o que haya discontinuidad del diafragma. Estas son de criterio de ingeniería. Las otras son de operación matemática que va a hacer el programa. Entonces el programa automáticamente le va a hacer el chequeo de la irregularidad torsional, ¿sí? Entonces, y se la va a reportar. Lo mismo si hay irregularidad torsional extrema. También le va a ver si las irregularidades de piso débil, la de el piso flexible, todas estas, y distribución de masa, todas las que no se pueden chulear es porque automáticamente las va a verificar y reportar, ¿sí? Y después acá en las verificaciones pues, tenemos la posibilidad de decirle, como le definimos norma, le puedo decir que chequee deriva o no, ¿cierto? Si es una estructura de un piso, entonces algunas normatividades como la colombiana, pues no es necesario chequear derivas. Entonces usted dice, no, no me chequee derivas. ¿Por qué? Porque si me hacen una observación, pues puedo responder que como es de un piso no hay que chequear derivas, ¿cierto? Entonces, porque de pronto hasta no me dan, ¿cierto? Entonces mejor no lo pongo. Entonces ya ustedes esto lo pueden manejar. También puede en este caso definir si quiere usar un valor, como cargamos una normal, nos tiene el valor. Pero si lo quiero chequear contra otra cosa, pues aquí podemos hacer el ejercicio. Por ejemplo, cuando toca hacer edificaciones esenciales, todavía no tenemos cargados los espectros de umbral de daño, ¿cierto? Entonces toca hacer una copia del modelo, cargarle un espectro umbral de daño y colocarle aquí el valor específico para ese valor, 0.04, ¿sí? Entonces, eso lo podemos hacer desde acá. Y acá, bueno, entonces, otras opciones de las que toca poder tener, ¿sí? Un segundo, por favor. Entonces, aquí, diferentes opciones que quieran que sean verificadas, ¿cierto? Yo le podría decir que estas no me las verifique, ¿cierto? Quiero porque ya sé que soy consciente o no sé, quiero el tipo de edificación que tengo, efectivamente podría salir que tenga piso débil, pero en realidad es algo que no voy a considerar, ¿sí? Entonces tengo la opción de activarlas o no activarlas. Esto es bastante importante. Antes no teníamos esa opción. Entonces, por ejemplo, queríamos hacer una estructura rara, eh, unos tanques elevados. Entonces tiene unos pórticos en los pisos de abajo y en el último piso pudiéramos tener unos muros para emular pues como el requerimiento de tanques. Entonces había un cambio de rigidez brutal en el último piso. Entonces el programa le iba a decir que tenía una irregularidad, pero usted no, no, eso no me lo marque como irregularidad, soy consciente que arriba es un tanque. Entonces si yo le digo esta no me la incluya, pues la puedo quitar, ¿cierto? Y acá verificaciones que quiero que me haga directamente en el posanálisis, quiero que me diseñe las uniones, o sea, que me haga chequeo de nudos, que me haga chequeo de columna fuerte, viga débil, ¿sí? Sí, quiero que me chequee también las dimensiones de elementos.
Hay unos requerimientos en norma que para pórticos, por ejemplo, de alta utilidad, que la longitud mínima de un pórtico sea 4 veces por lo menos la distancia entre apoyos y cosas así. Este tipo de elementos los podía organizar. Y en esta parte de acá, cuando quiera hacer los factores de ajuste, en este caso, le puede decir que lo haga el ajuste o no. Por lo general, todos nos piden que hagan el ajuste. Pero entonces el ajuste a veces nos dice, aquí lo va a escalar al uno, o sea, que la fuerza estuviera igual si la edificación fue clasificada como regular y irregular, pero pues por lo general aquí tenemos en muchas de las normas, pues que si es regular al punto 8 y si es irregular al punto 9, entonces eso va a ser el ejercicio. Ahora, esto es un botón bastante potente que tiene que ser tratado con cuidado y es el método de la dirección del análisis espectral. Y es que, por lo general, cuando uno está haciendo análisis espectral, pues cuando está haciendo la combinación, como todo lo pone positivo, ¿cierto? Se pierde el signo. Por eso es que a veces uno de los efectos tiene que hacer combinaciones con más y menos para tratar de resolver el problema matemático que está en el tema de la combinación modal. Entonces, a veces si usted tiene una pantalla o un elemento que definitivamente en un lado va a jalar y en el otro lado va a empujar, pues se le pierde el efecto. Pues digamos que tenemos dentro del algoritmo la posibilidad de hacerle aplicación directa a las cargas, pero teniendo en cuenta las condiciones de signo dominante. Entonces, eso va a poder, si usted tiene un elemento que está siendo empujado lateralmente, pues en realidad uno de los elementos va a ser tensionado y el otro va a ser comprimido. ¿Sí? Ahora, esto tiene que ser, desde la parte de análisis, tiene que ser consciente que no haya como acoplamiento de modos, porque esto podría pues, dar resultados de pronto conservadores. Entonces, pero es una opción que tenemos implementada en el programa resulta bastante potente. Entonces, digamos que ya después de definir esto, ya tenemos configuradas las cargas sísmicas. ¿Sí? Ahora vamos a analizar la siguiente tipo de carga que tenemos, que son las cargas de viento. Entonces, en las cargas de viento, cuando vamos a hacer cargas de viento, pues el programa abre una ventana que va acompañada de una macro donde nos va a llevar de la mano dependiendo del tipo de norma que hayamos utilizado. Por lo general en región tenemos todas es con el ASCE. Ah, la quise abrir acá y vea, dice, no puede encontrar ningún caso de carga de viento. Entonces nos toca venir aquí al editor de cargas, perdón, al editor de cargas a decirle en el generador que efectivamente yo sí quería ponerle lateral, necesitaba colocar cargas sísmicas y cargas de viento. Entonces aquí está creando WXWY. Si quiero poner cargas de casos de carga separado, entonces tengo que decirle esto. Entonces ahora con los WX y W-X. Si quisiera aplicar cargas diferentes a barloventos, sotoventos, bueno, yo defino aquí los tipos de carga por defecto, pues los crea ahí de manera rápida. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora que ya tenemos cargas de viento, vamos a ver aquí en cargas de viento, ahora sí puedo llamar la calculadora. Entonces, la calculadora nos lleva a unos parámetros donde puedo definir muy seguido como a los requerimientos de norma, ¿cierto? Los tipos de casos de carga que se van a aplicar, este, eh, las velocidades, entonces aquí puedo llamar los cuadros de velocidad básica de viento, los factores direccionales, efectos de ráfaga, los tipos de exposición, si es abierto, parcialmente cerrado o cerrado, ¿sí? Las categorías de exposición, si es tipo A, tipo B, tipo C, o D. Entonces ya, digamos que tiene estas opciones que le permiten a uno generar. Necesita crear el reporte, pues entonces él directamente hace el ejercicio del tema de reporte ajustado a requerimientos de norma de las cálculos de cargas y esto es lo que eh, ya va y aplica en el modelo. Pues allá tiene las cargas también de viento aplicadas. ¿Ok?
Ahora hablamos de las cargas de imperfección, que son las cargas eh, nocionales. Estas, digamos que han ganado un poco de popularidad a medida que hemos ido aprendiendo más de estructuras metálicas. Hace unos años hablaba de este tipo de cargas y pues en realidad ni los programas lo hacían tan fácil ni, ni se lo pedían a veces en revisiones. Ahora ya cada vez nos vamos profesionalizando más y encontramos esas posibilidades. Entonces ya habíamos visto en los casos de carga que teníamos la posibilidad, cuando creamos el caso de carga, si tenemos la necesidad de incluir las imperfecciones, ¿cierto? Entonces aquí cuando las llamamos, podemos definirlas si las vamos a utilizar para concreto, para cero o para ambos, ¿cierto? Y en este caso, también podemos entrar a definir con los si lo vamos a usar con los factores de las combinaciones o si le quiero colocar unos factores específicos para la carga viva y la carga muerta. Entonces, aquí ya cuando están creados, vamos a ver, no creamos las combinaciones para cargas, aquí no creamos, generamos para combinaciones de acero, ¿sí? Y las creamos para acero y les vamos a definir que las cree, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo en las combinaciones de acero nos ha creado unos casos de carga específicos donde aparecen los valores de las cargas NG. Nosotros entramos a mirar estas combinaciones de carga, ¿sí? Pues vemos cómo está definida como una carga lateral directamente. Y ya una de las actualizaciones es que ya directamente estas cargas nocionales aparecen con las combinaciones de carga específicas. Eso es son tiempos en ahorro en la parte de la modelación. Ahora vamos a hablar de presión. Vamos a hablar de la siguiente caso de carga, que sería la presión lateral de suelos. Seguimos en este modelito, entonces vamos a, no tengo acá un sótano ni cargas, pero entonces vamos a aprovechar este piso y esta estructura para ponerle cargas. Entonces, eh, como ya vimos, puedo entrar al menú completo de piso, ¿sí? Pasar el menú completo de piso, no puedo tener nada activado, ¿sí? Entonces, y aquí vemos la estructura. Entonces, como tengo mucho ruido, voy a quitar las vigas, las columnas y las losas. Me quedé con la pantalla nomás, ¿cierto? Y entonces aquí yo activo el parámetro de cargas. Puede ser que, como no le tengo casos de carga creado, me pueda decir que no la puedo aplicar más. No tengo caso de carga de presión de suelo. Entonces, debería salir un error para decirme, oiga, no, usted no tiene casos de carga de suelo, pero es que a veces le queremos aplicar, no sé, una carga dentro de, pues, que haga parte de la carga viva. Vamos a hacerlo como si fuera carga viva. Entonces, ya que de entrada, pues me va a mostrar como un parámetro de cómo podría cargarlo, ¿sí? Entonces, si lo activo, pues me abre este menú donde puedo definir diferentes tipologías de material, ¿sí? Para que él específicamente me pueda hacer aplicación de las cargas, ¿sí? Entonces acá, modificarlo para que carga, hay que ajustarlo para los tipos de carga. Sin embargo, aquí a los desarrolladores, pues yo les hice una solicitud para nosotros de esta región, eh, porque la forma en la que lo aplican, pues resultaba un poco extraña en cuanto a metodología y las formas de trabajar. ¿A qué me refiero? Es que si nosotros hacemos estos perfiles de suelo, ¿sí? Y nosotros cambiáramos este tipo de suelo con, no sé, una arcilla, la metodología que está aplicando, pues
digamos que es correcta desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista ya de realidad resulta un poco extraña, porque entonces mire que si le colocáramos un suelo tipo arcilla, pues en realidad lo que está haciendo el muro es que lo está tratando es como de jalar, y eso no nos pasa, ¿cierto? Entonces digamos que ya el equipo de desarrollo está como poniéndole el ojo a esto que nosotros hemos reportado desde región para tratar de hacer el ajuste específico. Entonces, por ahora, ¿yo cómo lo hago? Cuando tengo que aplicar una carga de muro, pues simplemente utilizo una carga trapezoidal en la que tengo que definir los valores, ¿sí? El de arriba y el de abajo, y simplemente la pongo. Entonces aquí ya tengo la forma de aplicación de la carga, arriba 1, abajo 25, dirección, y sale, ¿sí? Esperamos que en versiones más adelante, pues esta, que en teoría se ve como una opción bastante tramadora, ¿sí? Y en realidad lo es, ¿cierto? Que uno puede aplicar una carga distribuida y que de entrada las posibilidades que tenga sea de colocarle, por ejemplo, todos los parámetros para que tenga presiones dinámicas del suelo, ¿cierto? Todas estas opciones, hasta ponerle la carga hidrodinámica al nivel desde donde tenga el nivel freático apareciendo, ¿sí? Esto, poderlo hacer así, a esta velocidad, para hacer una aplicación de carga, teniendo bien afinados los modelos de aplicación de carga lateral, pues en realidad va a ser una cosa bastante potente, ¿sí? La idea, digamos que ya en esa parte se viene trabajando muy bien, y yo creo que ahí terminamos todo lo que tiene que ver con la aplicación de las cargas. Ya con esto ustedes van a poder, en el ejercicio que estén haciendo con la versión de prueba, hacer como todo el tema de carga, ¿sí? Ahora vamos a mirar esta pestaña que viene, que es la de revisión. Esta pestaña resulta bastante potente para garantizar que lo que uno está haciendo, pues, funciona o está bien fundamentado. ¿Sí? Entonces lo tenemos es contra esta pestaña. Cuando nosotros vamos a hacerle o activamos la revisión y vamos a verificar el modelo, nos aparece este cuadro. Y este cuadro tiene diferentes cosas, ¿sí? ¿Qué nos va a hacer eso? Nos va a hacer una verificación de que las losas no estén superpuestas. Cuando lo corremos nos va a decir si las losas efectivamente están bien o hay alguna que se está solapando con otra. También si hay unas losas muy pequeñitas. Porque puede ser un error o en realidad puede que usted lo haya pensado así como ingeniero. Entonces ya usted es el que decide si efectivamente si está bien o no. También va a identificar si hay algunas losas que tengan un polígono que no esté completas o algo así. Nos va a verificar si hay columnas superpuestas, porque a veces podemos tener dos columnas ocupando el mismo espacio, porque de pronto hay una que está definida de doble altura cuando era de una sola altura. Bueno, entonces él nos va a decir, oigan, este piso de esta columna está doble, ¿sí? También nos va a decir si hay losas superpuestas con muros. Nos va a verificar si hay columnas que están por fuera de los paneles, ¿sí? También nos va a hacer verificación cuando hay vigas que están sobrepuestas de vigas con muros o cuando dos muros se solapan, ¿sí? Va a ver si hay intersecciones que no están bien afinadas. Si hay puntos que están cercanos. Por ejemplo, ahí se ve la imagen. Estos punticos pareciera que sí llegan, pero si uno le hace zoom, están separados. Entonces este va a ser como ese chequeo de aproximación y le va a proponer ajustarlo, ¿sí? También si hay ejes traslapados, si hay ejes que son casi ortogonales. A veces traemos planos de AutoCAD, pero en AutoCAD los arquitectos se les olvidan las cifras significativas y entonces ponen todo a redondear con un decimal o sin decimales. Y cuando usted mira la distancia real, tiene por ahí cualquier distancia peluda. Entonces a veces eh, hace que un eje que pareciera que es completamente horizontal, tiene algo movido. Entonces este chequeo de casi ortogonales le muestra esas que casi son ortogonales y le propone para arreglarlo, ¿sí? Y
Eh, También chequea si hay columnas superpuestas en doble altura. Todo esto son ejercicios de verificaciones de modelo. La idea es pues que cuando usted esté modelando lo esté haciendo bien, ¿cierto? Pero esta es una herramienta. No significa que si usted le corre esta verificación y después que le va a coger todos sus errores del modelo, ¿cierto? Entonces puede ser que le corra la verificación, le salga que no tiene errores, pero a la hora de correr le dé alguna cosa ahí loca porque, pues digamos que el error del modelo no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas que está haciendo de verificar, ¿cierto? Por ejemplo, si hay columnas de longitud cero o chequeos de vigas de longitud cero. A veces una viga, usted tiene una excentricidad como esta que estamos planteando ahí, ¿sí? Donde usted tiene, esta es la columna, pero tiene diferentes vigas llegando a diferentes puntos. Entonces hay un pedazo de viga que de pronto une estas vigas, pero toda esa viga está dentro de la columna. Entonces, él la va a reconocer como columna, usted va a tener que decir, sí, soy consciente que está ahí y no hay un problema, entonces él la verifica, ¿cierto? También si hay etiquetas duplicadas. Y entonces, con ese chequeo, pues digamos que él le va a mostrar cómo estamos de bien o no, ¿cierto? Y entonces ahí ya le da opciones o ideas de por dónde tiene que ir a hacer ajustes. Pero también le permite después hacer reetiquetados. Entonces, cuando hablamos de reetiquetar elementos, él le pregunta qué quiere reetiquetar. Entonces, ya va a poder seleccionar si es columnas, muros, vigas, losas. Aquí tocaría actualizar esta imagen para la 2025 porque aquí apareció un elemento adicional que son ejes. Ahora ya podemos hasta decirle que automáticamente renumere ejes. Pero entonces aquí lo que podemos encontrar es que aquí le digo qué es lo que quiero que renumere. Estas son las direcciones en las que quiero que renumere. Entonces le puedo definir que arranque como acá, que arranque renumerando en la esquina superior derecha y termine en la derecha inferior. O sea que va de izquierda superior a derecha inferior, ¿cierto? O cualquiera de las otras variaciones. Lo mismo para las vigas, para las columnas y demás. ¿Sí? Le puedo decir si hay elementos que son compatibles o se repiten en la altura, mantenga esa etiqueta, porque es más fácil. Si la columna en un piso se llama C1, pues que en la siguiente, en el siguiente piso la llame 2C1, 2C1 y la del tercero 3C1 y así vaya organizando. También puede colocar caracteres, prefijos, sufijos a lo que quiere que usted vaya a asignar, ¿sí? Y también si tengo alguna condición de no ortogonalidad y quiero que me lo reetiquete, pero definiendo un ángulo específico, pues aquí también tengo unas opciones. Esta no se usa con mucha frecuencia. Creo que nunca la he usado, pero ahí está. Y bueno, aquí puedo hacerlo o por un piso específico o todo el proyecto al mismo tiempo. Y sigamos explorando opciones. Entonces tenemos mover elementos a ejes. Esto es un ejercicio que debe hacerse con alguna regularidad antes de correr los modelos, porque a veces uno ha jugado con geometrías, acomodado, ha insertado losas y la losa cuando usted la mete entre unas vigas, la losa hace el ejercicio de acomodarse con el tamaño de la viga. Pero a veces ustedes pues le tienen que aumentar el ancho de la viga, disminuirlo. Entonces esa losa de pronto ya no queda tan bien unida, afectando de pronto lo que podía ser el cálculo de cantidades de concreto y demás. Entonces eso, con este mover elementos a ejes, pues es una actividad regular que nos hace que el modelito vuelva y se ajuste bien y se pegue bien de todos los ejes, ¿sí? Entonces aquí lo puedo hacer, seleccionar el piso en el que quiero y el tipo de elemento que quiero que vaya y vuelva y se acomode bien y se pegue bien de los ejes. Después tenemos otras herramientas de verificación, la de borrar ejes sin uso. A veces uno crea ejes para elementos constructivos, pero no quedan asignados con nada. Entonces este nos identifica cuáles ejes no tienen nada asignado y por lo tanto podrían moverse. Entonces se los borra. Con los ejes casi ortogonales, lo que él decía, si tenemos alguna cosita que no está completamente ortogonal, por ejemplo aquí tenemos este caso, ¿cierto? Entonces mire que estaba midiendo no 360 grados, sino 359,99. Entonces él le dice, vea, este eje H' no está ortogonal, está casi, pero no ortogonal, se lo arreglo. Entonces sí, arréglelo usando el nivel promedio, entonces él lo arregla. Si tengo
secciones que no estoy utilizando y quiero bajarle volumen al modelo, pues las borro. También puedo hacer verificaciones de espesores de losas y cosas así que tuvieran necesidad y que estuvieran dentro del tema normativo. Y generar reportes de elementos. Entonces, estos son, salen tablas donde yo puedo entrar a verificar asignaciones de articulaciones, cargas aplicadas, geometrías y demás. Y el último tema que tenemos es el de la evaluación visual. ¿Sí? La evaluación visual es una herramienta muy poderosa para el tema de control y también para la generación de los reportes. Eh, Cuando llamamos al tema de evaluación visual, nos abre una ventana con muchas opciones. ¿Sí? Algunas de las ventanas o las opciones que podemos ver dentro de este menú de evaluación visual, pues ya están convertidas en botones de uso frecuente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, si yo acá en este interrogatorio le digo que me muestre secciones de columnas, ¿sí? Lo que haga por acá, entrando aquí a evaluación, interrogatorio visual, secciones de columnas, lo chuleo. Es como si en vez de meterme por acá, hubiera entrado directamente a decirle secciones de columnas. ¿Sí? Y lo mismo con secciones de vigas, con materiales, ¿sí? Entonces, y más que eso, muchísimas otras opciones. Vamos a explorar un poquito, jugar un poquito con eso para que de pronto vean ah, de qué se trata. Entonces, en el interrogatorio visual, bueno, miremos las opciones rápidas. Yo quisiera ver el diseño de columnas, secciones de columnas. Entonces, si le toco acá, pues él me muestra las columnas que están asignadas por el edificio. Quiero verlo en otra opción. Una de las opciones de la 2025 es aislar por piso. Entonces, mire qué bonita esa imagen, ¿cierto? Donde podría mostrar por pisos específicos las secciones que tengo asignadas. ¿Sí? Vuelvo a mostrar todo. Entonces, vea, ahí está por colores la sección de pisos. Una fotico para el reporte, así, bien chulita, donde salen las secciones por colores. Secciones de vigas, igual. Entonces, aquí le está mostrando unas vigas de una sección en verde, otras en amarillo. ¿Sí? Los materiales, entonces aquí está todo definido del mismo tipo de material. Si tuviera combinaciones de materiales, pues me saldrían diferentes colores. ¿Sí? Eh, si tuviera diferentes muros, entonces aquí sí es los que se definieron, entonces sale este Brick Wall Malasia. Si tuviera más muros, pues estarían por ahí asignados. Cargas adicionales de losa, entonces aquí me está mostrando en los pisos de abajo tenía cargas adicionales, o sea, las muertas adicionales. Solamente muestra la general, la que es aplicada a- de manera completa. Carguitas adicionales o puntuales, así no las mostraría. Y cargas vivas, con lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí va a mostrar dónde se presenta la diferencia. Pero todo esto que mostramos acá, pues también se complementa con lo que uno pudiera entrar a ver acá. Y es que hay muchas opciones. Por ejemplo, acá podría hasta tener desde la parte visual generación de modelos tridimensionales para acompañar alguna presentación o algo de lo que uno quisiera hacer. O podría también, en este caso, si quisiera hablar de los espesores de las losas o espesores de los muros, o si hubiera algún tipo de capiteles en la losa, ¿cierto? Podría mostrar cargas de muros, o sea, mejor dicho, lo que yo quiera mostrar desde esta parte. Si ya hice el diseño si está diseñado, entonces aquí saldría cuando esté diseñado, si chequea o no chequea, falló o el análisis está desactualizado. ¿Sí? Todo esto lo puedo controlar desde este tema de visualización. O sea que este es el mejor aliado para la generación de imágenes visuales para los reportes. ¿Sí? Por ejemplo, uno podría, si quisiera estar, ya después de corrido, si yo quisiera estar en una planta y que de una vez me mostrara los valores obtenidos
en las reacciones, yo podría aquí decirle que me mostrara las fuerzas axiales de las combinaciones específicas que quisiera mostrar. También lo veremos más adelante en análisis. Si yo le genera contornos de elementos finitos para hacer visualizaciones de esfuerzos en las losas, los puedo llamar desde acá. Eso lo vamos a ver en detalle cuando estemos hablando de un tema de análisis. Entonces, esta parte de la interrogación visual, pues es muy potente, porque usted ahí se da cuenta si efectivamente la asignación de materiales fue correcta, la aplicación de las cargas fue correcta, eh, si el tema de los materiales y del chequeo, si después de haber diseñado, si quiere ver el chequeo de los 6/5 en colores, lo puede generar acá y va a mostrar, lo va a ver cuando todo está correctamente funcionando. Bueno, pues eso es todo por hoy, ¿sí?